pionera del movimiento de la consciencia en los años 80, en plena movida madrileña. Abre el primer restaurante macrobiótico Sésamo y Sal, para después fundar el Centro Aldaba, donde todo podía suceder: arte, exposiciones, música. Introduce la Gestalt y demás terapias alternativas en España. En el mejor momento profesional, se da cuenta de que algo no funciona en su vida: la pareja. Entonces decide desaparecer y dejarlo todo hasta encontrar las respuestas. Hablamos de qué es ser mujer. Hablamos de polaridad masculino-femenino. Hablamos de crear relaciones sanas, en libertad y duraderas. Hablamos de una nueva sexualidad. Hoy, en el Camino del Héroe, Carmen Enguita. Hola, bienvenidos al Camino del Héroe, y le damos la bienvenida también a Carmen Enguita, que nos va a contar un poquito pues, cómo ha llegado a ser la mujer que es hoy y qué tránsito ha hecho al recorrer ese Camino del Héroe, porque todos lo hacemos, todos somos llamados. Hola, Carmen. Hola, qué bien estar aquí. Yo también estoy muy contenta de que estés aquí. Bueno, a mí me gustaría que nos contaras cómo fue tu niñez, porque fuiste una niña un poquito de los que llaman rarita, ¿no? Que no se encontraba bien dentro del sistema y no sabía muy bien, no eras normal como los dos niños, tenías ahí una parte introspectiva ya desde pequeñita, ¿no? Cuéntanos un poquito. No era normal. Entonces tuve una niñez bastante solitaria, muy en el campo y muy con mi perro, que eso me ayudó muchísimo. Y ya desde que recuerdo muy pequeña era muy inquieta. Yo me preguntaba qué hacía aquí. Me costaba mucho estar en el cuerpo, me dolía mucho, me entristecía mucho las cosas que veía a veces. Entonces, para mí, lo que la niñez fue muy interesante es ese salvajamiento que se me permitió, que no siempre fue fácil. Ahora, claro, ahora es un regalo, lo vivo como un regalo, pero cuando era niña era como una sensación un poco de abandono, de estar a la deriva de la vida. Pero la naturaleza me dio lo que necesitaba realmente, me dio mucho consuelo, mucha inspiración, mucha sabiduría, que realmente yo creo que ahí nació lo que después me dediqué. Una de las cosas que me encantaba es hacer, aparte de ir con mi perro y buscar tesoros, buscábamos tesoros en el campo y luego yo iba al jardín de mi casa, hacía un huequito y los enterraba y me olvidaba, y tiempo después buscaba los tesoros, que es lo que hago ahora, desvelar tesoros. Así es que ahí nació mi vocación. Y bueno, pues yo me recuerdo siempre a mí misma muy inquieta, llorando porque ir al colegio me parecía un horror, porque yo lo que quería estar en la naturaleza y con mi perro. Y estudiar esas cosas tan raras. Bueno, y también me dijiste que bueno, te sentías un poquito como sola, ¿no? Porque... Sí, me sentía sola porque, bueno, mis inquietudes no tenían un eco exterior. Y según ni por parte familiar, ni por parte del sistema educativo, ni los amigos. No. Entonces, bueno, claro, yo me integraba como iba pudiendo, pero siempre hubo esta inquietud de cómo hay que hacer para vivir aquí en la tierra, qué cosa tan rara es esta. De hecho, en la adolescencia yo pensé que nunca iba a poder vivir, que era muy complicado vivir aquí, salir al mundo y trabajar, y esta cosa que hacían todos, trabajar. Y a mí eso me dolía mucho, ver a personas que vivían para trabajar. Y yo decía, es que eso no puede ser, no hay que vivir para trabajar, hay que hacer como los pájaros, los animales, es otra cosa, hay que ofrecer algo. Pero eso de ese esfuerzo, esa lucha, ¿no?, de ir para trabajar, eso me quedó muy claro que no era así. Y ahí fue a lo mejor donde tuviste tu primera crisis, ¿no? Bueno, sí, yo creo que nací ya con una crisis. Nací con una crisis porque existencial, porque como no encajaba. Entonces creo que eso ha sido muy hermoso, porque eso me ha dado el aprendizaje creativo de cómo vivir en la tierra, o sea, cómo hay que hacer para encarnar. Cómo hay que hacer verdaderamente para que la encarnación sea un gozo y sea un placer,
y que te guste estar aquí en la tierra, ¿no? Y bueno, eso se fue dando muy poquito a poco y bueno, sí, conseguí encarnar. Bueno, y de ahí empiezas tu trayectoria, bueno, poquito a poco, pasito a paso, en la movida de los 80, ¿no? Arrancas en la movida de los 80. Sí, bueno, antes de los 80 lo que a mí me abrió un poco, porque estaba como muy perdida, porque acabé mis estudios y era el tiempo de ir a la universidad y bueno, yo tenía una vocación humana, ¿no? Como siempre. Y entonces pues quería estudiar medicina, pero yo fui a la universidad y me decía, ay, no, esto no es lo que quiero. Bueno, pues enfermera, me suspendieron el examen, que lo agradezco muchísimo. No por nada, sino porque, bueno, me pude dedicar. Entonces estuve unos años como perdida, a ver dónde encajo. Y entonces, pues, conecté con un amigo que acaban de abrir el primer restaurante vegetariano macrobiótico fue el primer restaurante de Madrid, es que se llamaba Sésamo y Sal, y entonces entré a formar parte de ese equipo y durante, bueno, pues bastantes años estuvimos ahí, montamos la primera tienda pues a granel, aparte de la que ya había, y yo me convertí en una alquimista ahí, porque pasaba mucho tiempo en la cocina, en los fuegos, porque ahora hay de todo, pero entonces no había nada, no había tofu, no había tempe, no había nada y todavía había que hacerlo. Y pasaba la consulta a un médico de medicina energética que cambiaba las dietas, las formas de comer. Claro, te estoy hablando en los años 70, cuando a alguien le decías... Que aquí en España eso era chino, prácticamente. Cuando le decías que tenía que comer arroz integral y dejar de comer determinadas cosas, azúcar, simplemente, y comer más cosas integrales y más verduras y menos fritos, pues eso era una revolución increíble, ¿no? Entonces, pues yo les facilitaba, les hacía dulces, bueno, y ahí me di cuenta que tenía una vocación de transmitir, porque, bueno, me tocó a mí, de alguna manera, tener que enseñarles, que contar cosas. Y dije, pues mira, esto me gusta a mí, porque yo estaba ahí de alquimista, que también me ha enseñado mucho cómo es cocinar la vida a fuego lento, a fuego lento y hacer... La paciencia. La paciencia, ¿no? Me enseñó mucho eso también. Y bueno, pues después de ahí yo me fui un poquito antes de que eso ya se cerrara. Y sí, y bueno, también fueron unos años así inquietos, pero ahí me abrió las puertas al shiatsu. Porque montaste otro centro, ¿no? Sí, en los años 80. En los años 80, que era muy característico porque, como tú bien dices, ahí podía ocurrir de todo. Podía ocurrir y ocurrió de todo, porque era claro, en los años 80 Madrid era un hervidero cultural, ¿no? La famosa movida madrileña, y bueno, pues coincidí con mis hermanos, curiosamente, galeristas, e hicimos algo muy bonito que se llamó el Centro Aldaba, que era una mezcla de arte y mi locura en ese momento, y entonces pues ahí creamos un centro de encuentro donde había muchísimos conciertos, conferencias, pues de medicinas naturales, de psicología transpersonal. Trajimos a personas de todo el mundo, del chamanismo, bueno, de la psicología transpersonal. Sí, que fue la introducción realmente de todas estas terapias alternativas que no se conocían. No, aparte del yoga se conocía muy poco y bueno, pues estaba la Gestalt, pero que era pues un reducto pequeño y bueno, pues claro, eso fue como una universidad para mí, ¿no? Porque, wow, ahí yo podía recibir y dar muchísimas cosas, ahí creé la primera escuela de shiatsu que se creó y también como me encantaba estar entre los pucheros, pues daba talleres de cocina natural de temporada y era muy bonito. Y bueno, lo que más me gustó es esa mezcla del arte, porque creo que ha sido la creatividad, ¿no? Es la creatividad que te permite salir de cualquier lugar, transgredir cualquier cosa que tú tengas. Entonces es como el arte, ¿no? La música, la pintura, la escultura, había muchos pintores jóvenes en el que se les apoyaba, ¿no?
Bueno, fue muy hermoso. De hecho, se cerró porque se cayó una parte del edificio y como es un edificio pues muy cuidado, pues el ayuntamiento desalojó todos los vecinos, todos los locales y fue hermoso porque hicimos una subasta y entonces vino todo el mundo que había pasado por ahí, cada uno se llevó una pieza de ese lugar que desde luego yo a veces y todavía me encuentro gente, ¿no? Que dice, ay, Aldaba, ¿no? Aldaba, porque fue muy significativo y fue el inicio. Tú date cuenta que empezábamos las clases de Tai Chi, estaba Ignacio Cali y estábamos así de pie esperando a que viniera alguien porque nadie conocía el Tai Chi, ¿no? Entonces que viniera un alumno. Los inicios, cómo son, ¿no? Que son difíciles. Bueno, son difíciles. Pero hay que insistir. Sí, entonces era como perdurar y perdurar y perdurar y creértelo, sobre todo con mucha alegría y mucho entusiasmo. Y a mí, claro, eso me dio una plataforma para poder expresar pues todo lo que se había estado macerando dentro de mí. Muy lindo. Y sí, y realmente ahí yo creé una dirección muy fuerte, ¿no? Porque, una direccionalidad. Sí. Una dirección muy fuerte dentro de ti. Sí, muy fuerte, desarrollé muchos valores que podemos decir de cualidad masculina, cómo irrumpir en el mundo, cómo ser exitosa, porque yo en aquella época, ya más adelante, cuando ya se cerró el centro Aldaba, entonces en esa época pues tenía a mi pareja, el que ha sido padre de mi hija, que creamos algo maravilloso juntos. Él me apoyó muchísimo a co-crear el centro Aldaba después, y cuando se tuvo que cerrar pues mantuvimos todo lo que fue el rebirthing, y yo me fui a Estados Unidos a hacer unos cuantos máster y a ser trainer de un taller sobre relaciones, porque mi vida todo iba maravilloso excepto las relaciones. Fíjate de pareja. Fíjate que cómo es la vida, ¿no? Aunque el mundo se creía que éramos la pareja más feliz del mundo, porque realmente había mucha complicidad y creamos muchísimo, apoyamos una gran comunidad de gente, de apoyo. Bueno, pues eso era la bomba, pero cuando se abría la puerta de casa, oye, claro, yo daba muchos talleres. Tú date cuenta que en aquella época los talleres eran de 100 y pico, 200 personas, 300 personas, ¿no? Entonces yo llegaba desde esa energía de que me iba a una parte del mundo y siempre eres, pues... Y no había un encuentro, no encontráis un encuentro con la pareja. Y cuando llegaba era como algo que se cerraba dentro de mí, entonces pues era muy hiriente para mí, ¿no? Muy hiriente porque yo no entendía por qué. Yo aplicaba todo lo que sabía en las relaciones, me fui a Estados Unidos, traje ese taller de Loving Relationship Training a España, me hice trainer, o sea que yo era muy obediente, ¿no? Decía, venga, esta es la lección que aprender, así es que aprendámosla. Y entonces pasó, pasó, a ver, por lo que me has contado, la vida muchas veces nos pone eso que nos falta o eso que no va bien para que lo aprendamos. Sí. Tú, muy bien, te direccionaste a aquello que tenías que aprender, ¿no? Aprendiste la teoría y llegó un momento de crisis, ¿no? En tu vida donde te sumergiste en la soledad, digamos, en el bosque. La crisis fue porque realmente mi vida era muy rica. Si eras una mujer de éxito. Yo era una mujer de éxito,